¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el hombre que juraste amar hasta la muerte ante Dios y el altar se convierte en el monstruo que viola a tu propia madre ciega, noche tras noche, aprovechando su oscuridad eterna para cometer horrores indecibles que te dejan el alma hecha trizas, y tú, paralizada por el miedo, la vergüenza y el amor torcido, terminas tomando una decisión irrevocable que te marca para siempre: vengarte y matarlo con tus propias manos, sintiendo que la justicia divina fluye por tus venas como un río de fuego purificador? ¡Ay, Virgen Santa! Si supieras el infierno que he cargado sola todos estos años, cómo ese secreto me ha carcomido el alma hasta dejarme como una sombra andante, una mujer que ya no reconoce su reflejo en el espejo, empañado por las lágrimas contenidas. Mi marido abusaba de mi madre ciega hasta que un día tomé la decisión. Me vengué y lo maté. ¿Qué pasó? ¿Cómo una hija devota, una esposa sumisa en un pueblo donde las mujeres callan y aguantan todo por el qué dirán, termina con sangre en las manos, preguntándose cada noche si fue justicia o un pecado mortal que me condenará al fuego eterno? Esta es mi historia, una confesión polémica y controversial que necesito contar al detalle antes de morir, porque si no la suelto ahora, me llevará a la tumba conmigo y no encontraré paz ni en el cielo ni en el infierno, ni siquiera en los brazos de los ángeles que quizás me juzguen. He guardado esto tanto tiempo que ya no distingo si soy yo la que habla o el dolor acumulado de décadas de silencio forzado, de noches en vela reviviendo cada gemido ahogado, cada lágrima que no pude derramar en público por miedo al escándalo. Pero escúchame bien, porque lo que te voy a relatar no es solo mi vida, es un espejo para tantas mujeres mayores de 50 que han sido víctimas de abusos en sus propias casas, obligadas a callar por el qué dirán, por el miedo a quedar solas en la pobreza, o a ser juzgadas como locas o provocadoras por una sociedad que siempre culpa a la mujer. Siempre me vi como la pobre hija sacrificada, la que dejó sus sueños de juventud para cuidar a su madre ciega con amor infinito, la esposa que aguantaba humillaciones, golpes y traiciones por mantener la familia unida y el honor intacto, la víctima de un marido que me traicionaba de la peor forma imaginable, robándome no solo la dignidad, sino la de mi propia sangre, la mujer que me dio la vida. Nadie me creyó cuando intenté susurrar la verdad a alguien de confianza, o peor, me culparon a mí, diciendo que exageraba, que era celosa enfermiza, o que imaginaba cosas por mi nerviosismo de mujer histérica, como decían en el pueblo. Pero vamos paso a paso, porque esta herida no se cierra con palabras apresuradas. Hay que desentrañarla capa por capa, como quitando vendas de una llaga purulenta que ha infectado todo mi ser durante años, dejando cicatrices que aún duelen cuando llueve o cuando el viento aúlla, como en aquellas noches terribles. Me llamo Carmen, aunque en mis días de juventud me decían Carmencita, como si fuera una florecilla inocente y delicada en un jardín lleno de espinas ocultas y venenosas que nadie ve hasta que pinchan profundo y dejan sangrando. Nací en un pueblecito perdido de Castilla, allá por los años 40, en una casa de piedra fría y paredes encaladas donde el viento aullaba por las rendijas en invierno, trayendo el frío que se metía en los huesos como un cuchillo helado, y el sol quemaba como un hierro al rojo en verano, secando la tierra hasta que se agrietaba como mi corazón lo haría después. Éramos una familia humilde, de esas que sobreviven con lo justo que da la tierra seca y árida. Mi padre, un labrador rudo y callado que se partía el lomo en los campos de trigo desde el amanecer hasta el ocaso, con manos callosas que olían a tierra fértil y sudor salado. Un hombre de pocas palabras, pero de golpes rápidos cuando algo no le gustaba, ya fuera una mala cosecha o una respuesta insolente de sus hijos. Mi madre, una mujer dulce y frágil como un pajarillo herido, que perdió la vista a los 30 años por una enfermedad rara que empezó con dolores de cabeza y manchas borrosas, hasta que un día todo se volvió negro eterno, quedando ciega de golpe, dependiente de todos para caminar por el patio empedrado, para comer sin derramar la sopa, para vestirse con sus faldas largas y blusas abotonadas que yo le lavaba con cuidado, siempre sentada en su mecedora de mimbre en el rincón de la sala,
tejiendo mantas y chales con dedos hábiles que compensaban lo que sus ojos ya no veían, rezando el rosario con voz temblorosa por las noches, pidiendo a la Virgen por sus hijos y por un milagro que nunca llegó. Tuve 2 hermanos, el mayor, Pedro, un chico ambicioso e inquieto que se fue joven a la ciudad a buscar fortuna en una fábrica de textiles, mandando dinero de vez en cuando, envuelto en cartas breves, pero volviendo solo en fiestas como Navidad o Semana Santa, con aires de superioridad que irritaban a mi padre y a mí me hacían envidiar su libertad. Y una hermana menor, Luisa, una muchacha bonita pero ingenua, con trenzas largas y ojos curiosos, que se casó pronto con un campesino del pueblo vecino, un hombre tosco como el nuestro, y se mudó a una casita similar, dejando la nuestra más vacía y silenciosa, visitándonos solo los domingos con sus niños chillones. Yo, la mediana, me quedé en el pueblo para cuidar a mi madre, después de que mi padre muriera de un infarto repentino cuando yo tenía 22 años, cayendo en el campo como un árbol viejo derribado por un rayo, dejándonos solas en esa casa que de pronto se sentía demasiado grande, con ecos de su voz gruñona rebotando en las paredes. Me casé a los 25 con Javier, un hombre del pueblo, alto y fuerte como un toro de lidia, con hombros anchos y manos que parecían tenazas, que trabajaba como herrero en el taller local, forjando herraduras para los caballos, herramientas para los labradores y rejas para las ventanas, con martillazos que resonaban por todo el valle como truenos lejanos. Parecía el partido perfecto para una chica como yo. Al principio era cariñoso, trayéndome flores silvestres del campo amarillo, prometiendo una vida estable, una casa propia con jardín y hijos que llenarían el hogar de risas y patadas a una pelota de trapo. Nos mudamos a una casita humilde cerca de la de mi madre, con paredes de adobe y un techo de tejas rojas que goteaba en las lluvias torrenciales, y yo la visitaba todos los días sin falta, ayudándola con la comida que cocinaba en su fogón de leña, limpiando el polvo que ella no veía acumularse en los muebles de madera oscura, leyéndole el periódico con voz suave y paciente, contándole chismes del pueblo para que no se sintiera aislada en su oscuridad eterna, describiéndole los colores del atardecer que yo veía por la ventana o el vuelo de las golondrinas en primavera. Javier parecía adorarla también al principio. «Suegra, eres como mi propia madre, déjame ayudarte a caminar», decía con voz ronca y profunda, tomándola del brazo delgado para guiarla por el patio empedrado, evitando que tropezara con las raíces de los olivos viejos, sentándose a charlar con ella sobre el tiempo caprichoso o las cosechas escasas, trayéndole dulces del mercado que ella saboreaba con deleite ciego. La vida parecía normal, casi bendecida por el cielo. Yo cocinaba guisos en la olla de barro con patatas y chorizo, lavaba la ropa en el río con las otras mujeres del pueblo, charlando de maridos y hijos mientras el agua fría nos entumecía las manos. Iba a misa los domingos con mi mantilla negra sobre el pelo recogido, rezando por salud y paz, mientras Javier volvía del taller oliendo a humo de fragua y metal caliente, comiendo con apetito voraz y durmiendo como un tronco a mi lado, roncando como un oso en hibernación. Pero todo cambió una noche de verano calurosa y pegajosa, cuando yo tenía 30 años y mi madre 55, con el aire cargado de olor a jazmín y tierra seca. Volví tarde de una visita a Luisa, que había dado a luz a su primer hijo y necesitaba ayuda con el bebé llorón, caminando por el sendero polvoriento bajo las estrellas brillantes. Encontré la puerta de la casa de mi madre entreabierta, lo cual era extraño, porque siempre la cerraba con llave por miedo a los ladrones o a los animales nocturnos. Oí gemidos ahogados desde el interior, un sonido que me heló la sangre en las venas como si un fantasma me tocara la espalda, y al entrar sigilosa, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, ¡ay, Virgen Santa! ¿Cómo duele revivirlo incluso ahora, con mis arrugas profundas que surcan mi cara como ríos secos y mis canas blancas como la nieve que nunca cae en Castilla? Lo vi a él, a Javier, sobre ella en la cama deshecha, abusando de su ceguera y su debilidad física, tapándole la boca con una mano áspera y sudorosa, mientras su cuerpo se movía con brutalidad animal, y mi madre,
confundida y aterrorizada en su oscuridad, gemía en voz baja, sin poder defenderse, porque sus ojos ciegos no le permitían ni siquiera orientarse para huir o gritar con fuerza. Carmen, no es lo que piensas. Fue un momento de debilidad. Ella me provocó. Balbuceó él al verme parada en la puerta, con los ojos desorbitados de pánico y el vestido arrugado como su alma sucia. Yo quedé paralizada como una estatua de sal en la Biblia. El mundo se derrumbó a mi alrededor en un estruendo silencioso que solo yo oía, y mi madre lloró con voz quebrada y manos temblorosas. Hija, me obligó, me amenazó. Dice que si hablo te dejará en la miseria y me echará a la calle como a una mendiga ciega. Desde esa noche fatídica que me marcó como un hierro al rojo, el horror se repitió como una pesadilla recurrente que no acababa al amanecer. Javier iba a su casa cuando yo no estaba, abusando de su vulnerabilidad, amenazándola con dejarme en la pobreza absoluta si hablaba, susurrándole al oído que era su secreto especial, mientras yo fingía no saber nada para no perder el techo, la comida y el poco honor que nos quedaba, aunque por dentro me moría un poco cada día. Las visitas nocturnas o diurnas se volvieron una rutina oscura y asfixiante cada pocas semanas, cuando Javier inventaba excusas plausibles para ir solo a ayudar a la suegra con alguna tarea doméstica, como arreglar una puerta que crujía o llevar leña para el fogón. Mi madre, con su ceguera total que la hacía tan vulnerable como una niña perdida en una niebla espesa e interminable, me lo contaba en susurros temblorosos cuando la visitaba a solas, con voz que se quebraba como cristal fino bajo una bota. Vino otra vez, Carmencita. Me tocó donde no debe tocar un yerno, me obligó a tumbarme en la cama, me tapó la boca para que no gritara y alertara a los vecinos. Dice que le gustó más que tú, porque no veo su fealdad y no me quejo como una esposa. Yo lloraba en silencio, abrazándola con fuerza contra mi pecho, sintiendo su corazón latiendo débil contra el mío, preguntándome por qué no lo confrontaba de frente, por qué no gritaba al pueblo entero o corría a la iglesia a confesarme con el cura. En el pueblo la vida seguía su curso aparente de normalidad monótona. Iba al mercado con mi cesta de mimbre tejida por mi madre en sus días mejores. Charlaba con las vecinas sobre el precio del pan que subía como la marea o las lluvias escasas que amenazaban la cosecha, pero por dentro me estaba deshaciendo como un castillo de arena bajo la lluvia torrencial, pedazo a pedazo. ¿Por qué no hablé de inmediato? No corrí a la Guardia Civil con mi falda remangada y el pelo suelto, porque en aquellos tiempos, en un lugar conservador y católico, donde el honor familiar era sagrado como el Santísimo Sacramento, denunciar a tu propio marido era peor que la muerte misma. Te quedabas sola, señalada como loca o provocadora, el pueblo te daba la espalda, y mi madre, ciega y pobre como un ratón de iglesia, dependería de la caridad de extraños o moriría de hambre en un asilo lejano. Mi hermano Pedro, que volvía esporádicamente de la ciudad con su traje barato y raído, su maleta llena de promesas vacías y regalos baratos como jabones perfumados, notaba mi tristeza profunda, mis ojos hinchados de tanto llorar en secreto bajo las sábanas, y me preguntaba con voz preocupada pero distante: «Hermana, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma andante. ¿Javier te trata mal, te pega o algo?» Yo negaba con la cabeza, bajando la vista al suelo polvoriento del patio, inventando excusas débiles como: «Es el cansancio de cuidar a mamá sola. Nada más, Pedro, no te preocupes», porque Javier lo vigilaba siempre, con una mirada fría y calculadora que prometía represalias si yo abría la boca y rompía el velo de silencio. ¿Sabía Pedro algo en realidad? ¿Ocultaba un secreto propio, quizás un pasado turbio en la ciudad con deudas o mujeres que nunca mencionaba? Un enigma que lo hacía evasivo en sus visitas. Era enigmático, siempre hablando de sus negocios prósperos, pero sin detalles concretos, con ojos que parecían esconder sombras largas como las del atardecer en los campos. Otro rompecabezas que me atormentaba en las noches de insomnio, cuando el viento aullaba fuera. Mi vecina, doña Rosa, una viuda chismosa y regordeta que vivía pared, con orejas siempre atentas a los ruidos, veía a Javier entrar en la casa de mi madre a horas extrañas, cuando el sol se ponía o al mediodía,
y me miraba con lástima cuando nos cruzábamos en el pozo comunal sacando agua con el balde oxidado. ¿Todo bien en tu casa, Carmen? Tu marido anda mucho por lo de tu madre. ¿Necesita ayuda con algo? Comentaba con voz melosa y falsa, como si pescara información para sus chismes vespertinos. ¿Por qué no intervenía? No alertaba al cura o al alcalde. No me confrontaba directamente. A los 35 años, reuní un poco de valor e intenté decírselo a Luisa durante una visita a su casita en el pueblo vecino, balbuceando entre lágrimas calientes que rodaban por mis mejillas. Hermana, Javier le hace daño a mamá, la toca donde no debe, la obliga a cosas horribles aprovechando que no ve. Ella me miró con ojos duros como piedras del río, me dio una bofetada ligera pero humillante y dijo: no inventes mentiras feas, Carmen. Javier es un santo varón, trabaja duro por ti y por la familia. Debes estar celosa o loca de remate. Ve al cura a confesar tus pecados imaginarios. Me sentí sucia, culpable, como si yo fuera la mala por ver fantasmas donde supuestamente no los había, por manchar el nombre de un buen hombre. Ahí empezó el enigma más grande y doloroso de mi vida. ¿Era yo la que permitía este horror por debilidad cobarde? ¿O era Javier el demonio disfrazado de marido amoroso y trabajador? Personajes dobles por todos lados, como máscaras en una fiesta macabra. Javier, el herrero respetado del pueblo por fuera, alabado por su fuerza y su habilidad con el yunque, pero un verdugo sádico y depravado en la intimidad, con manos que forjaban hierro pero destruían almas. Luisa, la hermana leal que me visitaba, con regalos caseros como mermeladas para los sobrinos, pero negadora del dolor ajeno, quizás por miedo a su propio marido tosco que la golpeaba en secreto. Pedro, enigmático y distante, quizás guardando sus propios demonios de la ciudad, traiciones ocultas en cartas que nunca abría delante de nosotras. Doña Rosa, la vecina Cotilla, que parecía saberlo todo, pero callaba por cobardía o por placer en el chisme, un personaje enigmático que me dejaba dudas sobre su lealtad. Traiciones ocultas, mentiras enterradas en cada mirada familiar, en cada cena donde fingíamos risas forzadas mientras mi madre se encogía en su mecedora, oliendo a miedo y a jazmín marchito. ¿En quién confiar? En nadie, al parecer, porque el secreto nos unía y nos destruía a la vez, como una cadena oxidada que aprieta hasta sangrar y deja marcas imborrables. Mi madre se volvió más callada, deprimida, perdiendo el apetito y el sueño, sus manos temblando al tejer, pero yo la cuidaba con devoción ciega, ocultando los moretones bajo sus mangas largas de lana, mintiéndole que todo pasaría pronto, que Dios nos protegería. Javier me amenazaba en casa, con voz baja y amenazante. Si hablas una palabra, la mato a ella primero, y a ti te dejo en la calle como una perra abandonada, sin un céntimo. Mi vida se marcó por esto de forma indeleble. Días fingiendo fortaleza ante el pueblo chismoso, noches de puro terror y culpa que me comían viva, preguntándome si algún día rompería el ciclo vicioso o si el secreto me enterraría antes. A los 40 años, ya con arrugas prematuras alrededor de los ojos y el pelo encaneciendo como hilos de plata, el peso del secreto me envejecía como un veneno lento que se filtra en la sangre. Enigmas sin resolver me acosaban. ¿Por qué duró tantos años sin que nadie interviniera, sin que el cura notara algo en las confesiones? ¿Qué rol jugaba la familia en encubrirlo, en mantener el silencio por el bien común y el honor falso? ¿Y si había más víctimas en el pueblo? ¿Otras mujeres calladas como mi madre sufriendo en secreto? Todo esto me ha hecho una mujer rota por dentro, pero con una fuerza forjada en el fuego del sufrimiento, una sabiduría amarga que solo el dolor profundo enseña. Y ahora, al contarlo por fin después de tanto tiempo, siento que algo se libera, como un pájaro saliendo de una jaula oxidada después de décadas de encierro, volando torpe pero libre. Pero espera, porque lo que descubrí sobre la traición mayor de Javier, algo que involucraba a mi propia hermana y a un secreto familiar más oscuro, ay, si supieras. Te helaría la sangre hasta los huesos, te dejaría preguntándote si el mal se esconde en los lugares más cercanos, en la sangre que creías de fiar y en las sombras de tu propia casa.
Los años seguían pasando como un río lento y turbio, arrastrando pedazos de mi cordura, mi juventud y mi fe en la humanidad con cada corriente implacable, dejando solo sedimentos de amargura, resignación y un odio sordo que crecía como maleza en mi pecho. A los 38 años, mi madre estaba más frágil que nunca. Su ceguera total la convertía en una sombra de la mujer vibrante que recordaba de niña, dependiente de mí, para las cosas más básicas y humillantes. Bañarla con agua tibia en la tina de zinc que calentaba en el fogón, lavando su cuerpo arrugado con jabón casero que olía a lavanda silvestre, vestirla con sus faldas largas y blusas abotonadas que yo le lavaba y planchaba con cuidado, dándole de comer cucharadas de sopa de garbanzos o puré de patatas como a una niña pequeña, guiándola por la casa con mi brazo como bastón, para que no tropezara con los muebles de madera oscura y desgastada por el tiempo. Javier seguía abusando de Pesdiña con una osadía que crecía como la mala hierba en un campo abandonado, yendo a su casa cuando yo salía al mercado a comprar verduras frescas o a misa matutina a rezar por un milagro que nunca llegaba, aprovechando mi ausencia para cometer sus horrores, dejando a mi madre temblando y rota en su cama, con el olor a sudor y miedo impregnando las sábanas. Me lo contaba en susurros rotos, con voz que se quebraba como cristal fino bajo una bota pesada. Vino otra vez Carmencita, me obligó a tumbarme en la cama, me tapó la boca con su mano áspera para que no gritara y alertara a doña Rosa. Dice que le gustó más que tú, porque no veo su fealdad interior y no me quejo como una esposa cansada. Yo me sentía humillada hasta el hueso, ninguneada en mi rol de hija protectora y esposa fiel, traicionada por el hombre que había jurado ante el altar amarme y respetarme en la salud y en la enfermedad, pero que ahora me convertía en cómplice involuntaria de su depravación, manipulándome con amenazas veladas y golpes ocasionales. En nuestra casita, me manipulaba con palabras dulces por fuera y amenazas por dentro, como un lobo disfrazado de cordero. Carmen, si no callas y dejas que siga mi diversión con la vieja, te dejo sin un duro en el bolsillo, y tu madre morirá sola en un asilo de caridad donde la tratarán como a un perro. Me desacreditaba delante de todos, en las reuniones familiares escasas, cuando Luisa venía con sus niños o en el bar del pueblo donde los hombres bebían vino tinto. Mi mujer exagera siempre las cosas, es nerviosa como su madre ciega, ve fantasmas donde no los hay, cosas de mujeres histéricas. Una vez reuní valor y lo confronté en la cocina, con el cuchillo de pelar patatas en la mano temblorosa, la hoja brillando bajo la luz de la bombilla tenue. Deja a mi madre en paz, monstruo asqueroso, o te denuncio al cura y al alcalde. Que Dios me ayude. Él me miró con ojos fríos como el invierno castellano. Me abofeteó con el dorso de la mano callosa, dejando una marca roja que tuve que cubrir con polvos de arroz y excusas de «me golpeé con la puerta». «Cállate, estúpida ignorante, o la próxima vez la lastimo de verdad». La estrangulo en su cama mientras duerme y diré que fue un accidente natural, una vieja que se ahogó en sus sueños. Situaciones dolorosas y humillantes se acumulaban como capas de suciedad en una ventana empañada. Veía moretones en los brazos pálidos y venosos de mi madre, oía sus llantos nocturnos cuando la visitaba al atardecer con una taza de té caliente y yo, impotente como una hoja en el viento, la consolaba con mentiras piadosas que me sabían a hiel. Todo pasará, mamá. Dios nos ayudará algún día. Reza conmigo el Ave María. Mientras por dentro me rompía en pedazos irregulares, sintiéndome como una traidora por no actuar, por no romper el ciclo de terror. Entonces vino la traición inesperada, algo que no vi venir ni en mis peores pesadillas, llenas de sombras y gritos ahogados. Un golpe que me dejó sin aliento y temblando de rabia e incredulidad, como si el suelo se abriera bajo mis pies en un terremoto repentino. Resulta que, en mi desesperación por escapar del horror diario, por encontrar un poco de luz en la oscuridad que me ahogaba, empecé un romance prohibido con un vecino viudo, don Miguel, un hombre amable y mayor que yo por 10 años, que vivía solo en la casa de al lado con su gato viejo y su huerto de tomates, consolándome en sus visitas casuales con palabras suaves y un hombro fuerte para llorar mis penas en secreto. Era prohibido, sí,
porque yo estaba casada ante la ley y la iglesia, y nadie lo sospechaba en el pueblo conservador donde el adulterio era pecado mortal. Nos veíamos a escondidas en su patio trasero, sombreado por un olivo centenario, o en su salita con cortinas gruesas, besos robados y caricias tiernas que me hacían sentir viva por primera vez en años. Un bálsamo para el asco profundo que Javier me provocaba con sus toques brutales. Carmen, mereces un hombre que te trate como la reina que eres, no como basura que se pisa. Déjame ayudarte a huir de esto, me susurraba don Miguel con voz cálida, con sus manos suaves que contrastaban con las ásperas y violentas de Javier, manos que curaban en lugar de herir. Pero un día, Javier lo descubrió, quizás espiándome desde las sombras del atardecer o siguiendo mis pasos sigilosos al patio vecino, con la astucia de un cazador que huele a su presa. Me confrontó en casa esa noche, con ojos inyectados en sangre y aliento pesado a vino tinto barato. Zorra infiel y asquerosa, ¿crees que puedes traicionarme con ese viejo decrépito mientras yo me divierto con tu madre ciega como se me antoja? La pelea fue brutal, inesperada, un torbellino de rabia contenida que estalló en nuestra cocina estrecha y mal iluminada, con el olor a guiso quemado en el fogón. «Eres un cerdo asqueroso y depravado. Déjanos en paz a mi madre y a mí», grité con toda la furia acumulada durante años, lanzándome hacia él con uñas y dientes afilados como garras. Él me empujó contra la mesa de madera tosca, derribando platos de loza que se rompieron en el suelo de baldosas frías con un estruendo que pareció eco de mi alma quebrada, y me pateó en las costillas con sus botas sucias. «Después de todo lo que te he dado, un techo y comida, ¿me pagas así, puta?». Yo le arañé la cara con saña, dejando surcos rojos que sangraban copiosamente. Mordí su mano cuando intentó taparme la boca como hacía con mi madre. «Te mataré si tocas a mi madre otra vez, lo juro por la Virgen». Caímos, rodando en una maraña de puños esdaos, desgarrados, patadas salvajes y lágrimas calientes. Yo golpeando su pecho ancho con los puños hasta que me dolieron los nudillos, él tirándome del pelo con fuerza, abofeteándome hasta que vi estrellas danzando en la penumbra, y el sabor a sangre llenó mi boca. «Te arrepentirás de esto, puta, te destruiré», rugió con voz gutural, mientras la sangre corría por su mejilla y yo jadeaba de dolor y agotamiento. Los vecinos oyeron los gritos ensordecedores y el estruendo de muebles volcados, pero nadie intervino. Nadie llamó a la puerta. En el pueblo, las peleas de pareja se quedaban puertas adentro, cosas de maridos y mujeres que se resuelven con el tiempo o con una paliza, como decían las viejas. Esa noche entré en un ataque de ansiedad grave, uno de los peores que he sufrido en mi vida miserable, el corazón latiendo como un tambor loco en mi pecho apretado, sudores fríos empapando mi camisón raído, visiones borrosas de Javier sobre mi madre, de sus manos tapándole la boca, ahogándome a mí también en oleadas de pánico que me dejaban sin aire. Me acurruqué en el baño oscuro y húmedo, temblando incontrolablemente como una hoja en la tormenta, con las rodillas al pecho y la respiración entrecortada y jadeante, sintiendo que el mundo se cerraba sobre mí como una tumba fría y asfixiante, preguntándome si valía la pena seguir viviendo en este valle de lágrimas. Al día siguiente, don Miguel notó mis moretones morados y el labio hinchado, y preguntó con preocupación genuina: «Carmen, ¿qué te pasó?». «Fue él», le mentí con voz quebrada. «Me caí por las escaleras, nada grave, no te preocupes». Pero el vicio vino después, como un demonio susurrante que aprovecha la debilidad del alma rota. Empecé a beber vino a escondidas, botellas baratas que compraba en el colmado del pueblo y ocultaba bajo la cama o en el armario, bebiendo sorbos largos en la noche para adormecer el dolor punzante, para olvidar las imágenes vívidas que me torturaban como fantasmas. Caí en una etapa terrible, solitaria y oscura, culpándome por el romance prohibido, por no haber detenido a Javier antes, por ser débil ante su tiranía y sus abusos. Diálogos internos me atormentaban en la oscuridad absoluta. ¿Por qué no lo mataste en esa pelea, Carmen? ¿Por qué sigues viva en este infierno de abusos, traiciones y mentiras que te comen por dentro? Momentos de soledad absoluta me asaltaban. Sentada en la mecedora de mi madre,
mientras ella dormía un sueño inquieto, con la botella en la mano temblorosa y lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas, preguntándome si Dios me castigaba por mis pecados o si simplemente se había olvidado de nosotras. Altibajos constantes marcaban mis días grises. Creí que después de la pelea, Javier pararía por miedo, y por unos meses lo hizo, volviendo a ser el marido normal que traía pan fresco del horno y me besaba la frente. Me levanté, dejé el vino por unas semanas, me enfoqué en cuidar a mi madre con renovada devoción pensando, todo mejorará, quizás fue un mal sueño pasajero, Dios me ayudará a perdonar. Pensé en huir con don Miguel, en empezar de nuevo en la ciudad lejana donde Pedro vivía, dejando atrás el pueblo y sus chismes, pero volvió, más sádico que nunca, abusando de mi madre con renovada crueldad, golpeándola si se resistía, y usando mi romance prohibido para chantajearme más. Si no dejas a ese viejo decrépito, le cuento al pueblo que eres una puta adúltera y tu madre sufrirá más, la dejaré marcada para siempre. Palabras hirientes como cuchillos afilados. Eres una esposa inútil y fría, por eso prefiero a la ciega. Al menos no se queja y me da lo que quiero sin dramas. Discusiones brutales estallaban en casa a medianoche. «Déjanos en paz, maldito demonio», le grité una vez con voz ronca, y él me agarró del pelo con fuerza brutal, tirándome al suelo con un golpe que me dejó sin aliento, mi cabeza golpeando el azulejo frío y agrietado. Llegamos a las manos de nuevo, yo defendiéndome con un cuchillo de cocina que agarré del cajón abierto, blandiendo la hoja temblorosa. «Te cortaré si te acercas a ella otra vez, lo juro por la Virgen y por mi Padre en el cielo». Él rió con malicia sádica, desarmándome con un golpe en la muñeca que me dejó moretones por días. «Prueba, mujer, y verás quién gana al final. Yo soy el hombre de la casa». La culpa me ahogaba como un mar negro y agitado. La soledad me comía viva en las noches largas e insomnes, donde el reloj tic-tac parecía burlarse de mí. Caí en vicios peores. Pastillas para dormir que robaba de la botica del pueblo, tomándolas en exceso para caer en un sueño pesado y sin sueños donde soñaba con venganza, con sangre y con libertad. Ataques de ansiedad recurrentes me asaltaban, detallados en mi memoria como cuchilladas repetidas, el pecho apretado por una garra invisible que no soltaba, la respiración jadeante y entrecortada como si me ahogara en agua sucia, visiones vívidas de Javier en la casa de mi madre, de su figura oscura y amenazante tapándole la boca, ahogándome a mí en oleadas de pánico que me dejaban exhausta y rota. ¿Cómo salí de esos pozos oscuros y profundos que parecían no tener fondo? Fingiendo obediencia ante Javier, sonriendo por fuera con labios falsos, mientras planeaba en secreto mi escape o mi venganza, pero el dolor crecía como una bola de nieve rodando cuesta abajo por las colinas castellanas, amenazando con aplastarme bajo su peso helado e implacable. Y ahora un momento, querida oyente, detengámonos un segundo en esta confesión, que sé que te está removiendo el alma como un terremoto interior que sacude los cimientos. Si esta historia te está tocando el corazón, como imagino que lo hace, hazme un favor de abuela amiga mayor que entiende estas penas profundas. Dale me gusta al video, aprieta ese corazoncito que sale ahí abajo en la pantalla. Es fácil, y me alegra saber que mis palabras resuenan en alguien que quizás ha pasado por algo similar. Y suscríbete al canal, ¿sí? Busca el botón negro que dice suscribirse. Apriétalo y ya estás con nosotras, recibiendo estas historias que curan al contarlas y que te hacen reflexionar sobre las sombras que todas cargamos en el alma. Como si fueras una mujer mayor que no sabe mucho de estas cosas modernas de los videos y las pantallas, te lo explico paso a paso, con cariño y paciencia, porque a nuestra edad todo parece complicado y confuso, pero es solo un clic y listo, como encender una vela en la iglesia. Gracias, de verdad. Me ayuda a seguir desahogándome y a sentir que no estoy sola en este mundo cruel y lleno de secretos. Porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, te lo aseguro. Te dejará con el aliento suspendido y el alma en vilo, el día que todo explotó de una forma que nadie, ni yo misma, podía haber imaginado ni sospechado en lo más mínimo, un giro que me cambió para siempre. De pronto, todo cambió con algo completamente inesperado. Un giro brutal que me dejó helada,
como si el destino hubiera decidido tirar de la alfombra bajo mis pies cuando menos lo esperaba, y de la manera más impactante y devastadora posible, algo que nadie en el pueblo, ni siquiera yo, podía sospechar en sus sueños más locos. Era un día gris de otoño, con nubes pesadas como plomo cubriendo el cielo castellano. Yo ya con 45 años, mi madre rondando los 65, más frágil que nunca, con su ceguera que la había convertido en una prisionera de su propia casa y de su cuerpo traicionado, y yo fingiendo normalidad mientras el abuso continuaba en secreto, un veneno lento que nos corroía a las dos desde dentro. Mi madre, en una de nuestras charlas vespertinas, mientras le cepillaba el pelo blanco y largo como hilos de plata con un cepillo de madera que había sido de mi abuela, me confesó con voz temblorosa y manos frías como el hielo: «Hija, estoy embarazada, de Javier. Lo siento tanto, Carmencita. No pude detenerlo en sus visitas, y ahora esto crece en mí como un castigo divino». ¿Qué? Una revelación médica que me cortó la respiración como un cuchillo afilado en el pecho, un golpe que me dejó boquiabierta y con el corazón latiendo desbocado. A sus 65 años, un embarazo milagroso pero enfermizo y peligroso, confirmado por el viejo doctor del pueblo que la examinó a escondidas en su consulta polvorienta, con instrumentos oxidados y un estetoscopio frío, diciendo con voz grave: «Sí, Carmen, tu madre está encinta de unos 3 meses, un milagro raro a su edad, pero con su condición ciega y su debilidad, el parto podría matarla, o al bebé, o a ambos». Fui al doctor yo misma, temblando en su silla dura con el olor a alcohol y medicinas llenando el aire. «Es riesgoso, mujer, pero viable si se cuida. ¿Quién es el padre? ¿Un amante secreto?». No respondí, pero la verdad me golpeó como un martillo en la fragua de Javier. Todo se torció bruscamente. Ya no era solo el abuso físico y emocional que nos había marcado. Era un ser inocente creciendo en su vientre ciego y arrugado, fruto de la depravación repetida de Javier, cambiando el curso de la historia como un rayo que parte un árbol centenario en dos, dejando astillas por todas partes. ¿Quién lo diría? Una visita del pasado, una muerte inminente, una carta anónima. No, peor. Una confesión que nadie sospechaba. Una aparición de vida donde solo había oscuridad, dolor y silencio. Una revelación médica que el oyente no se espera, creativa e impactante como un trueno en cielo claro. Mi corazón latió fuerte, como en aquellos ataques de ansiedad que me habían perseguido por años, un palpitar desbocado que me dejó sin aliento y con las piernas flojas como trapos. No sabía qué pensar. ¿Era esto una bendición disfrazada, un niño que traería luz, o la maldición final que nos destruiría a todas? Sentí que algo no cuadraba, que el puzzle de mi vida se había torcido en ángulos imposibles e impredecibles, pero no podía dejar de indagar, de cavar más hondo aunque doliera como un cuchillo en la herida abierta y sangrante. Esa noche confronté a Javier en casa, con voz temblorosa pero firme como nunca. «Es tuyo, monstruo. ¿Qué has hecho con mi madre?». Él rió con crueldad, su aliento a tabaco. «Un hijo mío en la vieja ciega. ¡Qué ironía deliciosa! Lo criaré como mío, y tú callarás como siempre». Todo se había torcido. El curso de la historia cambiado para siempre, en un giro que nadie sospechaba. Pero el enigma crecía como una sombra alargada al atardecer sobre los campos. ¿Cómo ocultar un embarazo en un pueblo chismoso? ¿Y si mi madre moría por esto, dejando al niño huérfano? ¿Quién más sabía? El oyente, como yo en ese momento, se quedaría perplejo, sin saber qué pensar, sintiendo que el mundo se había vuelto loco y torcido, pero incapaz de dejar de escuchar, de querer saber más. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar, revelando una verdad amarga y retorcida que me dejó sin aliento, como si un velo grueso se rasgara lentamente ante mis ojos cansados y llorosos, mostrando el horror crudo debajo de la fachada de normalidad familiar. Decidí confrontar a Javier directamente, armada con la confirmación del doctor que guardé como un tesoro maldito en mi delantal, citándolo en el taller vacío al atardecer, con el olor a metal caliente, aún flotando en el aire cargado, y el yunque silencioso como testigo mudo. Llegó con su delantal sucio de hollín,
ahora con canas plateadas en las sienes y arrugas profundas alrededor de la boca, pero sus ojos seguían siendo fríos como el acero que forjaba. ¿Qué quieres ahora, Carmen? ¿Dinero para el bastardo de la vieja? Le mostré el papel arrugado con manos temblorosas. Es tuyo y lo sabes. Deja de abusar de ella o denuncio todo al alcalde. Él palideció por un instante, su cara endureciéndose, pero luego rió con amargura sádica. Exageras como siempre, mujer. Era solo diversión con la ciega, y este niño será mi heredero, te guste o no. Empecé a unir los enigmas del principio. Los secretos familiares eran un nido de víboras enredadas y venenosas, más profundo y oscuro de lo que imaginaba. Resulta que mi hermana Luisa no solo negaba el abuso, sino que lo encubría activamente. Descubrí cartas escondidas en su casa durante una visita, donde Javier le pagaba dinero para que callara y convenciera a mi madre de no hablar, pareciendo la hermana leal y devota que traía mermeladas caseras, pero en realidad una traidora por codicia, protegiendo su propia familia pobre a costa de la nuestra. No me lo esperaba, pensé en voz alta con voz quebrada, y el oyente diría lo mismo, boquiabierto ante la traición de sangre que nadie sospecha. Desenmascaré a Luisa en mi mente. Ella, que rezaba con nosotras el rosario, era cómplice, un personaje que parecía bueno, pero era todo lo contrario, motivada por el dinero que Javier le daba de su taller. Personajes dobles al fin revelados, máscaras caídas como hojas secas en otoño. Luisa, la hermana amorosa por fuera, pero venal y egoísta. Javier, el abusador que ahora usaba el embarazo para controlarnos más. Pero no todo. La revelación de que Pedro, mi hermano, también sospechaba algo pero callaba por cobardía, vino después en una carta suya que encontré, admitiendo que vio a Javier salir de la casa de mi madre una vez, pero no actuó por miedo a meterse en problemas familiares. Poco a poco, el rompecabezas se armaba, traiciones ocultas por generaciones, mentiras enterradas como cuerpos en un cementerio olvidado, mis ataques de ansiedad, ecos del trauma y los vicios como el vino, gritos mudos. Empecé a unir. ¿Por qué duró tanto? Porque la familia lo permitía, en silencio cómplice. Terminé ese encuentro con Javier gritándole en el taller: «Pagará por esto». Él susurró: «Prueba, pero hay más que no sabes sobre tu madre». Una revelación impactante. Ella no es tan inocente. Me provocó al principio. No podía ser, pero dejó el cierre para después, con el corazón en vilo. Al final todo encajó como un puzzle cruel y perfecto, resolviendo los enigmas que me han atormentado por décadas, dejando un sabor amargo pero liberador en la boca, como si por fin pudiera respirar después de años bajo agua turbia. Confronté a Luisa. Sé de tus cartas y el dinero. Ella confesó llorando. Lo hice por mis hijos. Javier me pagaba. El rompecabezas central. Javier abusaba no solo de mi madre, sino que planeaba quedarse con el niño para heredar algo. Pero mi madre perdió el bebé en un aborto natural, doloroso. Pedro admitió su cobardía. Sabía, pero temía. La familia era un nido de mentiras. ¿Cómo superé? Maté a Javier con veneno en su sopa viéndolo agonizar. Huyé al pueblo de una prima, cambiando nombre, cuidando a mi madre hasta su muerte. Moraleja cruel. El abuso en familia mata almas lentamente, y a veces la venganza es la única justicia cuando la ley y Dios callan. Pero intriga. Conté que mientras moría, le escupí en la cara y le dije, por mi madre, con naturalidad, disfrutándolo: «No me arrepiento». ¿Tenía razón? Algunos dirán sí, otros que fui asesina. Debatible. Dale me gusta, aprieta el corazoncito, suscríbete, busca el botón negro suscribirse, con cariño. Comenta si viviste similar o tienes historia. Todos los días nuevos relatos. Perdón si fue largo, pero estas historias se cuentan al detalle. Necesitaba soltar esto. Perdón, necesitaba desahogo. Gracias por acompañarme.